AFA. Ale, tenemos enganchado al otro lado y seguís contándonos al Daniel Ferreiro, el presidente de Nueva Chicago, el presidente de la B Nacional, diría yo. Hola Daniel, espera, aprovechando que estás acá, te pregunto, en esta comisión normalizadora, ¿podría haber algún integrante del fútbol de ascenso? Seguramente va a haber algún integrante del fútbol de ascenso. ¿Podría ser vos? No, la verdad lo desconozco, pero la idea es que haya un representante del fútbol de ascenso. Pasamos de los 44 a los 6, decías Alejandro, y bueno, y a Daniel también le pregunto, ¿cómo se piensa manejar de esta forma, de tener 44 dirigentes a tener 6? ¿Cómo se eligen esos 6 dirigentes? Bueno, eso será potestad de la supuesta comisión normalizadora en caso de que eso se produzca. Yo coincido con el análisis de Alejandro tal cual. O sea, acá hay 3 escenarios posibles. De esos 3 escenarios, este es uno de ellos. Bien, bien. La semana pasada, Daniel, vos dijiste en el comité ejecutivo que la B Nacional necesitaba 2 millones de pesos por mes cada club para poder funcionar. ¿Hubo algún avance, alguna reunión, alguna propuesta para solucionar este tema? Mira, recibí un llamado de Marcelo Tinelli el miércoles, posterior a la reunión del comité ejecutivo, para organizar un asado con la categoría, en cual estarían todos los presidentes de los equipos que componemos la B Nacional, seguramente Marcelo, Daniel Angelis y Donofrio. Va a ser el martes en la AFA, ¿verdad? Va a ser el martes en el predio de la AFA. Bien. Entonces, eso va a ser la primera vez que la categoría es invitada oficialmente a discutir su ingreso a la Superliga. ¿Y piensan que va a haber alguna especie de propuesta económica? Sobre todo porque necesitan los votos para aprobar la Superliga. Bueno, yo creo que seguramente espero que esto sí sea. O sea, yo hice un reclamo de características gremiales, lo hice en el comité ejecutivo. O sea, yo le saqué cualquier connotación política y les expliqué el valor que cuando uno armó el plantel en diciembre, y si uno cobra 3 aportes de televisión, de 6, y menos de la mitad del primero queda absorbido para los que tienen deuda con el plan de desendeudamiento, más el 40% de inflación, era inviable la categoría. A partir de ahí, bueno, a partir de ese reclamo gremial, sumado a que no vamos a cobrar los últimos 2 aportes, o por lo menos no hay posibilidad concreta de que se cobre estos 2 últimos de este mes en una categoría que es la más complicada desde el punto de vista económico, por la cantidad de veces que tiene que hacer. Claro. Entonces, nosotros ya arrancamos con una desventaja absoluta. Va a haber el 70 al 80% de los clubes no podríamos ingresar a la Superliga debiendo 5 meses a nuestros planteles. Ahora, ¿sabes lo que suena raro? Que a principio de año la AFA renegoció el contrato de televisación de la B Nacional, por ejemplo, con Teis Sports, y le ingresan 70 millones de pesos. Lo raro es que de esa plata no se derrame nada para evitar esta situación. Bueno, esas son las preguntas que queremos hacer, porque la verdad que no tenemos respuesta. No hay ningún dirigente de la B Nacional que haya visto ese contrato. Por lo tanto, no te puedo hablar de lo que no vi, sino de trascendidos. Ahora, ¿lo aprobó el comité ejecutivo, supuestamente? Sí, pero nunca se vio el contrato. O sea, aprobaron un contrato sin verlo. Sin verlo. Sí, la verdad que sí. Grondonismo sin Grondona, básicamente. Sí, pero paradójicamente lo impulsaba este acuerdo Daniel Angelici, o sea que acá no se puede acusar de grondonismo cuando no había grondonistas en la negociación esta. Okay. Me quedo pensando, discúlpame la interrupción, me quedo pensando en que termina siendo una desprolijidad más. Si realmente la categoría, bueno, realmente no, es así, la categoría es la más perjudicada, la B Nacional, por la cantidad de viajes, la cantidad de cosas que está contando Daniel y que lo vivimos los que seguimos el ascenso también. Firmar un contrato o armar un convenio de ese tipo sin saber de lo que se trata me parece al menos poco serio para los propios dirigentes, ¿no? A ver, yo lo que digo es, no hay ningún dirigente de la B Nacional que sepa de qué se trata. Pero lo aprobaron. Ahora,
No, pero a ver, prácticamente no tenemos representación en el comité ejecutivo. O sea, tenemos 3 delegados en el comité ejecutivo y eso fue prácticamente en febrero, donde 2 estaban de vacaciones y había uno solo de ellos. Daniel, y después de que lo aprobaron y al no haber, al tener justamente 2 de vacaciones y uno estar ahí pero no saber de qué se trataba, ¿no se sentó la dirigencia de la B Nacional para decir, muchachos, qué pasó? Estos 6 meses, 2 veces al mes y nunca me lo entregaron. Bueno, complicado. Hablas de desprolijidad, Jorge, y le consulto a Daniel qué va a pasar con la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria del 28 de junio, ya que la hicieron sin tener los 33 integrantes del comité que necesita el estatuto, ¿no? ¿Van a hacer algo formal? Estaba la IGJ ahí presente y certificó que estaban los 33. ¿Y por qué entonces llamaron a dirigentes a firmar cuando la reunión de comité había terminado? Eso la verdad lo desconozco. Me quedo pensando igual, Daniel, en lo que dice usted, que no lo conecta Angelici con Grondona, cuando Angelici trabajó 4 o 5 años para la gestión de Julio Grondona. No, yo no creo que Angelici haya trabajado en la gestión de Grondona. No, en eso no me da... ¿No ocupaba un cargo en la AFA mientras estaba Julio? Sí, pero son cargos decorativos, o sea, no, la verdad que los cargos ejecutivos son los de presidente, secretario y tesorero. Después, prácticamente, la AFA en la gestión de Grondona era unipersonal. Te vuelvo al principio, Daniel. ¿Vos crees que en este asado de la semana que viene se puede avanzar en una propuesta económica o ves más viable, por ejemplo, que la B Nacional se disuelva y los vuelvan a formar una B Metropolitana bis, si se quiere, o un torneo federal bis? Yo quiero creer que esto se va a resolver y que se va a resolver dentro de la Superliga. O sea, vamos a estar muy viable porque en definitiva estoy pidiendo entre el 18 y el 20% del presupuesto. Y ese es el piso que nosotros tenemos. ¿El 20% del presupuesto de la Superliga? Pero lógico. O sea, me deja preocupado. El 10%, estuvimos haciendo cuentas, mira, en el actual proyecto sobre entre 2.500 y 2.600, 3.500 millones de pesos, que sería el 100%, el 40% más de lo que hoy se está percibiendo por el fútbol para todos, a nosotros nos daría 840.000 pesos. Estaríamos prácticamente 100.000 pesos menos de lo que cobramos en la actualidad. Por lo tanto, si esa es la propuesta de la Superliga, me parece que no van a estar votos. Y eso, obviamente, tanto Daniel como Marcelo como Rodolfo lo saben. ¿Y qué podría pasar, por ejemplo, si alguna empresa aporta su nombre al torneo y ese ingreso se divide entre todos los equipos? Y bueno, esperemos que así sea. Esperemos que aparezca la empresa, entonces. Esperemos que aparezca la empresa, pero también es difícil aprobar algo que si mañana se va la empresa, vos volvés al número anterior. Eso está claro, porque mirá lo que están pasando ahora, ¿no? Vos imaginate que todo esto arranca de una pésima negociación con el contrato de fútbol para todos, que nos quisieron vender que era brillante, y la primera decisión que toman los negociadores es que el Estado devuelve la B Nacional, la televisación y el patrocinio de la misma. Y la segunda es que le perdonan 2.500 millones de pesos en actualizaciones no cobradas. Casi nada. Exacto. Entonces, bueno, si eso es negociar en favor del fútbol argentino, la verdad que habría que verlo. Pero acá, lo importante, lo que esperamos el martes, esperamos ver dirigentes de la Superliga, no dirigentes de Boca, de River, de San Lorenzo. Yo, cuando me toca presidir la B Nacional, en la cancha, yo soy fanático de Chicago, pero presidiendo la B Nacional... Lo tiene que hacer en representación de todos. Chicago, Alboy, Chacarita, Los Andes, Juventud Unida Gualeguaychú, es lo mismo. Está claro. Exactamente lo mismo para mí, o sea, no hago diferencia alguna. O sea, peleamos y peleamos por la categoría. A veces, y bueno, esto es público, a veces algún dirigente te dice públicamente, ostenta un cargo ejecutivo para todo el fútbol argentino y te dice que a él le importa solo lo que digan los socios de su club. Entonces es muy difícil llevar a un acuerdo si no modificamos un poco el criterio de conducirse en un lugar ejecutivo para todos.
En ese tema de números, ¿no? El acta acuerdo que se firmó con el gobierno ahora en marzo decía que el gobierno se iba a hacer cargo de los operativos policiales. ¿Eso se cumplió? No solo no se cumplió, sino subieron el 35% esos operativos. Que se hacen cargo de los clubes, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que pagar todo 48 horas antes en efectivo en el banco. Como siempre. El partido no se hace. Como siempre. Vos sabés que partidos que no se pudieron organizar, porque bueno, la dirigencia no ha llegado a pago. a medida que escucho discúlpeme Daniel, a medida que escucho a Daniel Ferreiro, el presidente de la B Nacional, a medida que escucho a Alejandro Casal, con quien arrancábamos diciendo esto tiene solución, habrá fútbol, la verdad, si yo lo escucho, me alejo de todo esto que pasa día a día y los escucho a ustedes, yo digo, el fútbol no va a empezar más, no se reinicia más. Más vale que se pongan todos de acuerdo, porque esto para mí, así como está muy difícil, ¿eh? Pero ustedes imagínense que la propuesta hoy de la Superliga, en letra fría, es 100.000 pesos menos de lo que venimos cobrando, y con lo que venimos cobrando no estamos fundiendo. Claro. Y además no lo cobramos. Bueno, por eso está claro lo que decía Alejandro, la llegada de un sponsor, o dos, o tres, o los que sea, debería ser clave, pero también me quedo con lo que dice usted, Daniel, y si el sponsor después se cae, volvemos a esto. Pero, por supuesto, es el cuento de la buena pipa. Si ustedes imagínense en que con nuestros propios votos, porque la verdad que la llave para la Superliga, la principal llave es la B Nacional, sí. por lo menos en este formato de asamblea, con nuestros propios votos estaríamos prácticamente dándole muchísimos, pero muchísimos más recursos a los clubes, que ellos mismos dicen que no le hace falta tantos recursos a la televisación o del aporte AFA porque les representa 7%. Y nosotros sacándonos el 10% de los recursos, que esos son exiguos. Entonces, la verdad, acá no es un problema del ascenso, no es un problema de tener comportamientos obvios que no los hay. Es un problema que viene de arrastre, que le fueron poniendo parches, que cada vez se fue tirando la basura debajo de la alfombra y que llegó un momento en donde rebalsó y me parece que ya no tiene solución, porque al no estar don Julio, que de una forma u otra la muñequeaba, se dieron cuenta que la cosa no estaba bien, ¿no? ¿Me puedo adelantar 3 días? No lo va a decir Daniel. Mira, yo quería justo la siguiente pregunta era ir un poco a ese punto, Ale, y adelantate vos, porque si no lo vamos a comprometer a Daniel. ¿Qué va a pasar, Alejandro Casal González? ¿Qué va a pasar el próximo martes? Él no lo va a decir, pero yo estoy en condiciones de anticipar que va a haber una propuesta económica y que se acerca mucho al número que ellos pedían el martes en la reunión del comité ejecutivo. Ellos piden 2 millones de pesos, ¿verdad, Daniel? Pedimos 2 millones de pesos. Bueno, va a estar por ahí. Pedimos que nos auditen cómo se gastan esos 2 millones de pesos. Bien. O sea, no es que pedimos 2 millones de por pesos pedir, porque una mañana se nos ocurrió. Claro. Sino que nos auditen el valor del kilómetro, el terrestre, el aéreo, el valor del hotel, el valor de la comida, la contingencia médica, la contingencia del seguro, o sea, un prorrateo entre el desendeudamiento, lo que tiene que ver con la mitad de los equipos del Nacional no pagan operativo policial, los metropolitanos, que ya que hablamos de rating, somos los que generamos rating en la categoría, sí lo pagamos y lo pagamos exacerbadamente. Entonces estamos buscando un punto de equilibrio y auditable, o sea, así como hay unos gerentes y profesionales auditando cuánto cuesta la Liga Argentina, la Superliga. Bueno, si somos parte de la Superliga, queremos mínimamente, por lo menos, un pequeño trato, ni siquiera diferenciado, pero por lo menos que auditen lo que estamos diciendo. Bueno, sigo. Va a haber propuesta económica, se va a acercar muchísimo, e incluso me animo a decir que la va a superar a esa cifra de 2 millones de pesos. Y un dato clave, la Superliga necesita de la B Nacional. Si la B Nacional le vota toda en contra, son 12 votos negativos, con 3 más dan vuelta a la Asamblea. O sea, aprueban la Superliga. Para que tengan en cuenta hasta qué punto los clubes grandes que impulsan este nuevo formato necesitan a la segunda categoría del fútbol argentino. O sea, más allá de las presunciones, lo concreto es que va a haber oferta económica, va a haber nuevos recursos y después quedará en manos de los dirigentes de la Nacional y de los asambleístas en realidad decidir qué hacen, si aprueban o desaprueban este formato. Y está claro que, como me lo estás diciendo, necesitaban de los votos, si no esto desaparece, porque así como está, no quiero pensar en la primera B, en la C o en la D, que ya es amateur, ¿no? Pero si el Nacional B, con lo que mueven los equipos que nombró Daniel y que estamos acostumbrados a ver, con lo que mueve un Chicago, con lo que mueve un Chacarita, con lo que mueve el interior,
está pasando por esta crisis, no quiero pensar más abajo, y me quedo pensando, del otro lado, lo deben necesitar sí o sí, si no, no se sientan el martes. Pero acá la paradoja es la siguiente, que es por la que yo venía peleando, por lo menos en este último semestre. La peor categoría, porque en primera división, ojalá yo estuviera en primera división. Y estuvo cerca. Pidan que en vez de haber 30 metan 40 equipos, Daniel, porque la realidad es una locura lo de los 30 equipos, y a partir de ahí ahora tienen que empezar a descender, con lo cual también hay un montón de equipos que están jugando gratis en primera. Pero yo coincido con vos, o sea, no, ese grado de coincidencia es absoluto. Pero esto es como, viste, bueno, por la edad, ir a la barra y que esté Kim Basinger y le invito a salir y acepta. Y bueno, mientras dure lo hago. Sí. Thiago estuvo en primera división, Sí. pero cobró $1.000.000. Hoy cobran 4. 3 salió 800.000 pesos sobre la cancha. Entonces, la verdad que en los últimos años la Asociación del Fútbol Argentino, progresar deportivamente era fundir al club, era Está claro lo que dice, y también me quedo pensando en el pobre Chacarita, que estuvo a un paso ahora de pelearle a Talleres, y con el campañón que hizo, se tiene que quedar jugando en la B Nacional, cuando en otro año, o en otra misma condición, jugaría al menos un repechaje para poder subir. Sí. Es una locura la organización, y es una locura que arranquen como están, y que hayan jugado un torneo como el del Nacional B, en donde por supuesto Talleres fue el mejor y ascendió muy bien, y que no sabemos cómo va a seguir esto, y no sabemos qué es lo que va a pasar, y no sabemos si el fútbol va a seguir, y no sabemos si la B Nacional, el torneo más competitivo para mí del fútbol argentino, usted lo está diciendo, tiene 2 millones de deuda por mes cada club, y los operativos, que se pagan 48 horas antes, porque todos lo sabemos, tienen que salir de otro lado, no del club, porque no le alcanza al club. Y si no nos ponemos los pantalones largos y terminamos definiendo el asunto, va a seguir todo así. De vuelta, se tira la basura debajo de la alfombra, o se quiere tapar el sol con la mano, y todavía no me... Ustedes lo deben tener más claro que yo, porque hacemos un programa polideportivo y estoy un poquitito en todos los deportes, pero no me termina de quedar claro la Superliga tampoco. La Superliga es una primera división con marketing, punto. Por eso te digo que no me termina de quedar claro, porque... Coincido 100% con Alejandro. Bueno, y entonces... La primera división muchísima mejor vendida. Está muy bien. Con un detalle más. Sí. Con un detalle más. Si en las elecciones hipotéticas, hoy suspendidas, no ganaran ni Moyano ni Tapia, hoy no habría Superliga. O sea, es más una cuestión política que un cambio de fondo. Ahí apunto, Ale, y ahí apunto, Daniel. Entonces terminamos haciendo, para mí, más de lo mismo. Estamos salvando, ¿qué? A los 22, 23, 24, 25, 26 que van a quedar jugando en primera, y después para abajo no miramos. Porque hoy te tengo que tirar el salvavidas porque necesito los votos, pero después... Miren, por lo menos esto es una reflexión personal. Yo sí puedo hablar de Julio Grondona porque Nueva Chicago fue probablemente el equipo más perjudicado en su era. O sea, las penas que vivió Nueva Chicago... Me acuerdo. A iguales hechos no se condicen en sí. Y hay cuatro clubes, podría decir... Vos te encuentran personas asesinadas en la tribuna y te suspendían la tribuna por una fecha. Sí. En nuestro caso... un muerto a 3 cuadras de la cancha, nos lo suspendieron 1 año y medio y nos quitaron 18 puntos. Lo recuerdo. Y no hay ninguna causa penal que implique a Chicago en nada todavía. Bueno, entonces a lo que voy es que verano a mi club. Pero si hay una cosa que le debo reconocer a Julio Grondona, es que mantenía blindada la AFA de los vaivenes políticos del país de manera autárquica. O sea, sí, no se mezclaba la política. No se mezclaba la política. Exactamente. Lamentablemente, un problema político conlleva un problema económico. Clarísimo. Y la verdad que en cuanto se meten los políticos pasa lo que pasa. Se autodestruye. El otro vamos, hacemos un amparo, el otro... Bueno, así es la de nunca terminar. Bueno. Interesante realmente la charla, se nos fue el programa. En realidad, Daniel, lo vamos a comprometer para después del martes, ver si lo podemos tener nuevamente en los micrófonos de Deportemas, cruzándolo con Alejandro Casar, que me parece que va a tener trabajo. Se viene el fin de semana del Día del Padre, hay que descansar este domingo y tratar de pasar a lo mejor posible, porque la semana que viene, por un lado y por el otro,
Ale va a estar trabajando y mucho, ya lo veo. Usted seguramente va a tener que estar, más allá de la reunión, pensando en lo que nos contó hace un ratito, en poner la cara por todos los clubes del Nacional B, no por Chicago, y pensando, con todo respeto y con lo que viene, Daniel, pensando en el bien del fútbol de ascenso de la Argentina, porque acá me parece a mí, desde mi humilde opinión, que un mal paso dado termina con el fútbol. Sí, aparte fue un mal paso dado los 10 equipos del ascenso. Totalmente. La verdad que yo siempre reivindiqué que Chicago era el ascenso y que estábamos pasajeramente en primera división. Bueno, pero ahí Angelici también lo votó eso, y Donofrio también lo votó. No, pero lo cómico es que no hay nadie del ascenso que votó eso. O sea, el comité ejecutivo no estaba en esos 10 equipos cuando se votaron. Se supone que lo votaron los equipos tradicionales de primera división. Exactamente, lo votaron, lo he hablado con Angelici y eso, lo votó Boca, por ejemplo, me equivoqué, me dijo. Por eso, y después los grandonistas éramos nosotros que que fuimos perjudicados sistemáticamente. Por eso a veces hay dicotomías difíciles de entender. Fíjense qué paradoja, lo votaron por una cuestión económica y hoy están peor que cuando lo votaron, todos. Me quedo pensando la última en... Tinelli puede ser el tipo, la persona que maneja el marketing en todo lo que sea la Superliga. Por eso va a ir a esta reunión, Ale, porque Tinelli se bajó de la candidatura para presidente de AFA. Y en un momento dado dijo que sí, después dijo que no, y después dijo que ni. Sí, va a ser el presidente de la Superliga, si es que lo votan obviamente, y va a ser el encargado de traer nuevos negocios a esta nueva primera división. De vuelta. Por eso hablaba de una empresa que le aporte su nombre al torneo. Dígame, Daniel. Entonces vamos a escucharlo detenidamente, porque si estamos en la Superliga también vamos a tener votos. Entonces si hay otro candidato, vamos a escuchar a los candidatos. Es que usted tiene que tener claro eso, me parece como el hombre fuerte de la B Nacional. Los votos, en este caso, de todos los clubes de la B Nacional, pesan como nunca. Y la realidad es que... Pero ustedes fíjense en una cosa, aún modificando un estatuto, aún teniendo un estatuto donde solamente el 50% de los votos serían del ascenso o de la B Nacional, el ascenso sigue teniendo la acción de oro al momento de decidir. Sin duda. Y bueno, vamos a tratar de hacerla valer. Lo tienen que hacer valer, porque si no, lamentablemente el fútbol argentino va a quedar para unos pocos. Y no quiero pensar en el fútbol español, en donde hay 3 equipos y de todo lo demás no se acuerda nadie. No quiero pensar... No, y aparte el fútbol español... no quiero comparar tampoco, pero bueno. O sea, el señor Tebas que vino acá, sí. 6 veces su presupuesto, 6 veces tiene 6.000 millones de euros de deuda tiene. Y la AFA, aún con todos sus problemas, debe 1.000 millones de pesos sobre 2.000 de presupuesto. Bien. Da para seguir, me parece que después del martes lo vamos a molestar de vuelta. Daniel, agradeciéndole desde ya su amabilidad por estar con Deportemas en este feriado. Realmente un gusto. Y bueno, esperemos que la cosa para el fútbol, para el bien del fútbol argentino, no solo del Nacional B, del fútbol argentino en general, del ascenso, pueda progresar, porque de vuelta, si no, va a terminar siendo una Superliga para los clubes grandes. Ale, querido, el agradecimiento de siempre, un feliz Día del Padre, para usted también, Daniel, y nos estamos reencontrando la semana que viene, si Dios quiere. Igualmente para todos los padres y el agradecimiento para Daniel. No, bueno, gracias Alejandro, gracias a vos y gracias por la mamá. Un saludo grande, del padre. Igualmente para usted. Daniel Ferreiro, el presidente de Nueva Chicago, el presidente de la B Nacional, diría yo. Es una nota para ponerla en las redes sociales, es una nota para estar subiéndola ya. Un gran trabajo de Alejandro Casar también, de nuestra producción, porque Lucas Antunes trabaja para esto desde tempranito, el tipo buscando notas. Yo sigo